Cuanto más persigues la felicidad, más se aleja de ti como una sombra que corre a la misma velocidad que tú. Esta paradoja tiene nombre en filosofía, se llama la paradoja hedonista y la formuló ya en el siglo XIX el filósofo John Stuart Mill, uno de los grandes defensores del utilitarismo. Mill observó algo incómodo. Quienes hacen de su propia felicidad el objetivo directo de cada decisión terminan, casi siempre, más insatisfechos que quienes persiguen otra cosa, un propósito, una relación, una obra bien hecha, y encuentran la felicidad como efecto secundario, no como meta. En el occidente moderno se ha convertido la felicidad en una especie de religión laica. Hay una industria entera de autoayuda, aplicaciones de bienestar, charlas motivacionales, todo apuntando a la misma promesa: sé feliz y todo lo demás se resuelve. Pero cuanto más se promete la felicidad como destino final, más ansiedad genera no alcanzarla. Curiosamente, las sociedades más obsesionadas con medir y perseguir la felicidad no son necesariamente las más felices. Otras tradiciones filosóficas nunca pusieron ahí la meta. El estoicismo, con Séneca y Epicteto, hablaba de virtud o bondad y de aceptar lo que no depende de nosotros. La felicidad para ellos era un efecto de vivir bien, no un objetivo en sí. El budismo va todavía más lejos. Sostiene que el apego a ser feliz, el deseo mismo, es la raíz del sufrimiento. No se trata de perseguir el placer, sino de soltar la necesidad de perseguir nada. En la tradición confuciana, lo central es la armonía social, el deber, el papel que cada persona cumple en su comunidad. La felicidad individual queda en un segundo plano frente al bienestar colectivo. Esto no significa que la felicidad sea un objetivo equivocado, sin más, significa que quizás está mal planteada como objetivo directo. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, que era su hijo, ya distinguía entre el placer momentáneo y la eudaimonía, una vida plena, lograda a través de la virtud o bondad y el desarrollo de las capacidades humanas a lo largo del tiempo. Para él, la felicidad no era una emoción que se persigue, sino un resultado que se construye viviendo bien, con sentido, con excelencia en lo que se hace. Quizás el verdadero objetivo de la vida no sea sentirse bien todo el tiempo. Eso es biológicamente imposible y hasta indeseable, porque el dolor y la dificultad también enseñan y dan profundidad, sino vivir de forma coherente con lo que realmente uno valora. 200.000 personas duermen esta noche en gimnasios, pabellones deportivos y casas de familiares porque sus hogares están en la línea de un fuego que nadie quiso ver venir a tiempo. Francia atraviesa la crisis de incendios más grave de su historia reciente. Casi 98.000 hectáreas han ardido este año y unas 200.000 personas han sido evacuadas, la mayor operación de este tipo en la historia del país. El ministro del Interior, Laurent Núñez, admitió que se trata de un récord histórico en superficie quemada. El epicentro está en Gironda, cerca de Burdeos, donde más de 167.000 personas han tenido que dejar sus casas por un fuego que las autoridades describen como algo nunca visto. La imagen que se repite en redes y en la calle es la misma: familias cargando maletas, colas en los refugios, humo cubriendo pueblos enteros y, detrás de esa imagen, una pregunta que cada vez más ciudadanos franceses hacen en voz alta: ¿por qué no se hizo nada durante el invierno para evitar esto? Es la gran pregunta, sin duda, porque la señal de alarma llevaba meses sonando. Antes de esta ola de fuegos, Météo France advertía de un riesgo excepcional y de que los suelos franceses habían alcanzado niveles de sequía históricos, superando incluso registros críticos de años anteriores. El propio presidente, Emmanuel Macron, reconoció que 9 de cada 10 incendios tienen origen humano y pidió responsabilidad ciudadana. Pero la crítica que crece entre la población es que la responsabilidad no puede recaer solo en el descuido individual, cuando el terreno para el desastre lleva meses preparándose. Analistas y colectivos ecologistas van más allá. Señalan
que el gobierno francés reconoce que el cambio climático adelanta los incendios, pero mantiene políticas que siguen favoreciendo los combustibles fósiles y que la inversión real en prevención, desbrozado obligatorio, sensores, drones térmicos, sistemas de detección temprana, etc., avanza mucho más despacio que el fuego mismo. La contradicción, dicen, es evidente. Se alerta del riesgo cada verano y se actúa solo cuando las llamas ya están a las puertas de las ciudades. El despliegue de emergencia ahora es masivo. Unos 1.500 bomberos sobre el terreno, apoyados por hasta 1.000 militares, además de medios aéreos, incluido un avión militar adaptado para la extinción. Pero para muchos ciudadanos franceses, esta respuesta, por grande que sea, llega tarde. Puedes hablar con una máquina que llora tu misma tristeza en palabras perfectas y, sin embargo, detrás de esa frase no hay nadie sufriendo. Esta es la trampa en la que caemos cuando confundimos la elocuencia de una inteligencia artificial con la existencia de una mente. La inteligencia artificial actual, por sofisticada que sea, es, en esencia, un sistema electrónico. Circuitos, transistores, corrientes de voltaje organizadas en patrones matemáticos capaces de predecir la siguiente palabra más probable en una frase, etc. Eso es asombroso como ingeniería, pero no es lo mismo que estar vivo. La conciencia, tal como la entendemos en los seres humanos, no es solo procesar información y producir una respuesta coherente, es experiencia. Es el hecho de que duele el dolor, de que el miedo se siente en el estómago, de que la alegría te recorre el cuerpo antes de que puedas ponerle nombre. Los filósofos llaman a esto qualia, la cualidad subjetiva de vivir una sensación desde dentro. Nadie ha demostrado, ni remotamente, que un chip de silicio pueda tener eso. Puede simular la descripción del dolor, no puede sentirlo. Esa es la realidad. Ahí está la diferencia clave entre simular y ser. Una IA puede decir estoy triste porque ha aprendido entre millones de textos que esa es la respuesta estadísticamente adecuada a cierto contexto, pero no hay una tristeza real detrás de esas palabras, del mismo modo que un termómetro no siente frío cuando marca 0 grados, solo registra un dato y lo traduce a un número. La IA hace lo mismo, pero con lenguaje en lugar de temperatura. Esto no significa que el debate sea trivial, al contrario, es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo, porque muchas personas ya proyectan emociones reales sobre estos sistemas, les hablan como si comprendieran, incluso se enamoran de sus respuestas, y ese vínculo, aunque humano y comprensible, se construye sobre una ilusión, la de que hay alguien al otro lado escuchando de verdad. La conciencia, tal como la conocemos, ha surgido de miles de millones de años de evolución biológica, de cuerpos vulnerables que necesitaban sentir dolor para sobrevivir, placer para reproducirse, miedo para huir del peligro. La inteligencia artificial no tiene cuerpo, no tiene supervivencia que proteger, no tiene nada en juego. No nació de la necesidad de sentir, nació de la necesidad de calcular. Por eso, aunque su lenguaje sea cada vez más humano, su naturaleza sigue siendo profundamente distinta. Alguien que no ha nacido, que no tiene nombre, ni voz ni voto, ya está pagando hoy las consecuencias de las decisiones que tomamos esta misma semana. Esa es la extraña naturaleza del problema. Le debemos algo a alguien que no existe todavía, que no puede reclamar nada, que no puede firmar ningún contrato con nosotros. Y sin embargo, cada tonelada de CO2 que emitimos, cada deuda pública que acumulamos, cada bosque que talamos, cada sistema de inteligencia artificial que liberamos sin control, es una carta escrita a un destinatario que aún no ha abierto los ojos. La filosofía tiene un nombre para este dilema, el problema de la no identidad. Si mis decisiones de hoy determinan literalmente quién nacerá mañana, qué mundo encontrará, pero también qué persona concreta llegará a existir, entonces es difícil decir que le hago daño a alguien en particular, porque esa persona no existiría de otro modo. Es un rompecabezas lógico incómodo, pero no anula la intuición moral más básica. Sabemos,
sin necesidad de silogismos, que dejar un planeta inhabitable o una economía en ruinas a quienes vienen después está mal. El filósofo Hans Jonas lo planteó con crudeza en el siglo XX. La tecnología moderna nos ha dado un poder que ninguna ética anterior anticipó, el poder de afectar irreversiblemente a generaciones que jamás conoceremos. Las éticas clásicas, desde Aristóteles hasta Kant, se pensaron para relaciones entre personas que coexisten, que pueden mirarse a los ojos, negociar, corregirse mutuamente. Ninguna imaginó que una sola generación pudiera decidir en unas pocas décadas el destino climático de siglos. Distintas culturas ya intuían este deber sin necesidad de la crisis climática para verlo. La tradición iroquesa en Norteamérica hablaba de la regla de las 7 generaciones. Ninguna decisión importante debía tomarse sin pensar en su efecto 7 generaciones hacia adelante. En Japón, el concepto de continuidad familiar y comunitaria a largo plazo ocupa un lugar central en la ética confuciana y sintoísta. No es casualidad que sean sociedades que han sabido preservar oficios, bosques y tradiciones durante siglos. Pensar a largo plazo no es una rareza moderna, es una sabiduría antigua que el occidente industrial olvidó. ¿Qué le debemos entonces en concreto? Como mínimo, no dejarles un planeta menos habitable del que recibimos, no hipotecar su libertad con deudas que ellos no votaron, no entregarles tecnologías nucleares, biológicas, algorítmicas, sin las salvaguardas que nosotros mismos exigiríamos si fuéramos quienes las heredan. Imagina reducir toda la moral a una sola pregunta matemática. ¿Esto suma más placer que dolor al mundo? Eso es exactamente lo que un abogado inglés se atrevió a proponer hace más de 2 siglos y todavía hoy sigue incomodando a filósofos políticos y economistas. Ese abogado fue Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo clásico a finales del siglo XVIII. Su idea de partida es radicalmente simple. Lo bueno es aquello que maximiza el placer y minimiza el dolor, para el mayor número de personas posible. Nada de mandamientos divinos, nada de deberes abstractos heredados de la tradición, solo una cuenta casi contable de felicidad producida frente a sufrimiento causado. Bentham llamó a esto el principio de la mayor felicidad y lo convirtió en la vara de medir de toda acción humana, desde una ley hasta una decisión personal. Para hacerlo operativo, Bentham propuso algo que hoy suena casi absurdo, pero que en su época fue revolucionario: un cálculo hedonista. Proponía medir el placer y el dolor según variables concretas: intensidad, duración, certeza, cercanía en el tiempo, capacidad de generar más placer después, pureza y alcance, es decir, a cuánta gente afecta. La promesa era convertir la ética en algo casi matemático, tan objetivo como sumar y restar. Ya no haría falta debatir eternamente sobre qué es virtuoso, bastaría con calcular el resultado neto de felicidad. Esta idea tuvo consecuencias prácticas enormes. Bentham la usó para defender reformas que en su tiempo eran escandalosas: la abolición de castigos crueles, la despenalización de la homosexualidad, los derechos de los animales. De hecho, fue de los primeros en preguntar no si los animales pueden razonar, sino si pueden sufrir, e incluso el sufragio femenino. Si el dolor de cualquier ser sintiente cuenta en la ecuación, entonces excluir a mujeres o minorías del cálculo moral era simplemente un error de contabilidad ética. Pero la propuesta también generó objeciones que persisten hasta hoy. ¿Es realmente posible medir y comparar el placer de distintas personas como si fueran unidades intercambiables? ¿Qué pasa si la felicidad de una mayoría exige sacrificar brutalmente a una minoría? El propio sistema de Bentham parece permitir en teoría justificar una injusticia atroz contra pocos si genera suficiente placer para muchos. Su propio discípulo, John Stuart Mill, intentaría corregir esto después, distinguiendo entre placeres superiores e inferiores, algo que Bentham, fiel a su lógica igualitaria, había rechazado explícitamente